Moin, Servus und Hallo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en la ciudad de Rothenburg ob der Tauber of the Taube. Yeah. y está frío. Hace frío, Está muchísimo. mucho frío, el otoño ya llegó prácticamente y pues estamos en esta ciudad. Porque estaba la inspiración para el libro o el cuento del Pinocchio. Pinocho, para los que hablamos español. Sí, y por eso estamos en esa ciudad. Tiene muchas cosas viejos, muros y todo, y vamos a Bonitas, ver hoy. casitas, y es como mágico. Y esta ciudad también es conocida por la eterna Navidad, porque aquí van a encontrar locales el año completo abiertos vendiendo cosas de Navidad. Así es. Entonces, pues vamos a introducirnos en esta mágica ciudad y quédense con nosotros. Y aquí estamos en la famosa intersección con la torre, con su respectivo reloj, el arco que está ahí. Esa es la torre Sieben, y esta parte es la que inspiraron a los hermanos Grimm para el cuento de Pinocchio o Pinocho, como algunos lo conocen, y una de las partes más famosas de Alemania. Y cabe decir de que tiene mucha razón de haberse inspirado en este lugar porque te introduces en magia, es muy bonito, las casitas parecen de juguete y es como mágico. Y pues como habíamos dicho, aquí hay lugares de Navidad el año completo. Hay decoración y siempre están abiertos, así que eso también es. Si a este pueblo no se le llama algo mágico, pues se le podría decir que Rothenburg es la eterna Navidad. ¿Qué tal les suena eso? Y una cosa muy típica, una comida muy típica. Un postrecito, un dulcecito. Un dulcecito es, sí. Son los Schneebällchen. Que serían bolitas de nieve, Yeah. traduciendo. Porque son bolitas también y normalmente el típico es solo con ese blanco azúcar, no sé, de powder. Azúcar en polvo. En polvo, azúcar en polvo. Sí, hoy también hay variaciones diferentes con chocolate y todo, claro, hay. Pero el típico es con el azuquita, que es blanquito. Sí. Entonces, de ahí el nombre. Por eso. Y eso vamos a probar ahora en el famoso típico café. Dealer. Y ellos hacen en la casa esas cosas, los Schneebällchen. Y vamos a probar. Nunca he probado antes. Yo tampoco, obvio. Yeah. ¿Y cómo son hechas? Son galletas horneadas En manteca. en manteca. Y Sí. son de ahí hecho bolita. Vamos a probar qué tal. Dicen que son muy buenas y vamos a ver. Acompáñanos. Tengo un Schneeball, que sería una bolita de nieve, como ya dijimos, que es galleta horneada con manteca. Vamos a probar. Nos han dicho que debemos tomar con el café junto porque es un poco seco. Vamos a ver qué tal. Yo tengo con frutilla, relleno de frutilla y esto.
Y acá tiene Patrick el original. Vamos a ver cuál es el mejor y qué tal. ¿Y qué tal? Rico, pero yo creí que es como más como una ¿Mojadito? tarta, un pastel, pero es, en serio, es más como una galleta. Eso, amor. Come. pero rico. Entonces, como decimos, probamos los famosos Schneebällchen. Estaban interesantes, pero Sí. yo pensé que son más como un pastel o algo más suave, pero son duros, como una galleta. En serio. ¿Ya? Pero el mío a mí sí me gustó. Las que vienen con relleno son como que más suavecitos y hay más cremita ahí que las originales. Ya. Bueno, pero siempre vale la pena probar. Ya. Y aquí estamos en el Marktplatz. También hay el Rathaus, Que es como el municipio. sí, pero construyen aquí, entonces no está tan bonita ahora, pero de todas formas con todas las casitas viejitas, muy bonita Sí. ese lugar. Entonces eso también es un lugar que claro deben visitar. Ese es el centro y solo 50 metros del café donde pueden probar los Schneebällchen. Sí. Y pues gente, este también es otro lugar, es el Museo de Navidad. Prácticamente es también una tienda, pero tiene muchas cositas de Navidad. En este lugar debes pagar entrada, cuesta 5 euros por persona. Para algunos vale la pena, yo sé que está como caro, hay que pagar para entrar a una tienda. Para otras personas no vale la pena. Este lugar está abierto todo el año, así que aquí todo el año es Navidad. Y aquí estamos en el jardín del castillo. Esta maravillosa, también hay una puerta aquí que está tan lindo. Que es la puerta, la entrada a la ciudad. A la ciudad, sí. Sí, y bueno, el jardín también tiene como un barranco. Y solo imagínense ahí en otoño cuando las hojas están amarillitas, rojitas, muy bonitas. Sí, pueden caminar alrededor del jardín, tienen una vista y está Es lindo. gratis. Es gratis. Y pues otra cosa que sí o sí deben hacer y que es también gratis es caminar por toda la pared, por toda la pared que protegía la ciudad y que me imagino
algunos se deben sentir identificados como en Juego de Tronos, cuando todos suben y ahí atacan o ven lo que está sucediendo. Son como en total como 4 kilómetros de recorrer más o menos. Es gratis y vale mucho la pena. Ya van a ver. Y esa linda casa aquí está la Gellerschmiede, que estaba una casa donde hacen todas las cosas Con metal, con y hierro, fierro, metal. Y fue destruido del Segunda Guerra y reconstruido, y estaba hasta 1965 estaba en el trabajo, y ahora está en el mano privado. Y pues ahorita estamos caminando por esta pared que protegía a la ciudad y que fue construida ¿cuándo? En el siglo XIV. Así es, y es sorprendente cómo está todo bien mantenido, está limpio, y definitivamente deben visitar caminar. Sí, es una vía alrededor de la ciudad, obvio, porque estaba el muro que protegía la ciudad. Y son más o menos 4 kilómetros con 22 puntos que pueden parar en ver las cosas, torres del muro y todo. Y ese también es una oportunidad de empezar con esa vía, por ejemplo, porque pueden ver todas las cosas así. Y después ir al centro, que pueden ver Plönlein, por ejemplo, el mercado, el Rathaus, la plaza, comer, esos Schneebällchen, las bolitas de nieve, y ir a los museos también, por ejemplo, el Museo de Navidad o el Museo de Criminalidad. Criminal. Yeah. Con todas las cosas de tortura. Sí. Tortura del tiempo medieval, o con los brujas y todo. Y pues este es otro punto, es un museo. Tienen que pagar, la entrada no es gratis. Se llama el Museo Criminal. ¿Cómo es en alemán? Das Kriminalmuseum. Y aquí se encuentran todas las formas que torturaban antes, en este tiempo medieval, cómo castigaban, quemaban, todas las formas, cómo llevaban la gente, y especialmente cómo atrapaban brujas, porque aquí me imagino que saben, en Europa era esa tendencia, no sé, de atrapar brujas. Si tenías el cabello rojo y todo, te quemaban, y bueno, eso es. Entonces aquí pueden encontrar todo eso. Y cuesta de la entrada 8 euros cada persona. 8 euros por persona. Adultos. Entonces, gente, eso estaba todo por hoy en la ciudad Rothenburg ob der Tauber. Sí. Y la verdad es que vale mucho la pena. Yo tenía mis dudas, para ser sincera, pero está muy bonito. No sé, es mágico, o la otra palabra es como Navidad. Yeah. Ahí es bonito, las calles, muy bien cuidado, todo así antiguo, y tiene su esencia. Definitivamente vale la pena. Esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido. ¿Han visto Pinocho? Ya.
Ojalá. Cuéntenos en los comentarios, porque aquí se inspiraron para hacer Pinocho. Regresamos en el invierno, Cuando hay nieve. cuando hay nieve. Ujú. Porque creemos que cuando hay nieve en la ciudad es mucho más bonito. Bonito, como romántico, Como, más así. Sí. Entonces, esperamos que les haya gustado el video, que se hayan divertido, que se hayan entrado en ese mundo mágico como nosotros lo hicimos. Entonces, dale like, suscribe al canal para el siguiente aventura. Y nos vemos. Chao. Tschö.